Muy bien, jóvenes, en esta ocasión vamos a ver la fuerza de fricción estática y dinámica. Ya entramos a temas de dinámica en los que vamos a tomar en cuenta factores físicos como el peso, ¿vale? Y una de las cosas que tenemos en la vida real es que no todo es ideal como lo vimos en la cinemática, sino que existe la fricción, ya sea con algún cuerpo o con el mismo aire, y eso hace que nos cueste más trabajo movernos o nos cueste menos trabajo dependiendo la superficie. Entonces tenemos dos tipos de fuerza, la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción dinámica. Vamos a ver primero la estática. Vamos a suponer que tenemos un objeto que tiene una cierta masa y producto de esta masa, ¿sale? Y la gravedad tiene un cierto peso. Este peso ya sabemos que es igual a multiplicar masa por gravedad, y está sobre una cierta superficie que tiene una cierta porosidad, ¿sale? El plumón, por ejemplo, la superficie del pizarrón se desliza muy bien y se puede borrar porque es muy lisa, tiene un factor de fricción muy bajo, pero la carretera, en las calles, en ciertos lugares, este factor de fricción es muy alto, ¿sale? Entonces, para poder sacar de su estado de reposo, eh, este objeto, lo que tenemos que aplicar es una fuerza, ¿vale? A esta fuerza le vamos a llamar fuerza máxima estática, ¿vale? ¿Y es para qué? Para sacarlo del reposo. Muy bien. Ahora, tenemos lo que les había comentado, el factor de fricción, μe, que es el factor de fricción estático. ¿Cómo calculo esta fuerza? Esta fuerza máxima estática es igual a multiplicar mi factor de fricción estático por el peso, ¿sale?, del objeto. Aquí le vamos a llamar n porque así viene la fórmula, pero en realidad lo estamos refiriendo al peso, ¿sale? N vendría siendo la fuerza normal a la superficie de movimiento. Muy bien. Entonces Fme es fuerza máxima estática. ¿Sale? Esta la vamos a medir en newtons. μe es el factor de fricción estático. Este no tiene unidades. ¿Vale? Y tenemos n, que es el peso del objeto perpendicularmente un normal, ¿sale? Normal quiere decir que forma un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Y este también está en newtons. Tenemos otra parte que es la fuerza de fricción dinámica. Vamos a suponer que ya tenemos la superficie, ya apliqué la fuerza máxima estática para sacar del reposo al objeto, y ahora este se está moviendo, viaja a una cierta velocidad y esta es constante, ¿vale? Sigo teniendo un cierto factor, pero ahora ya no es estático porque ahora el objeto se está moviendo, ahora es un factor de fricción dinámico, y por lo tanto yo tengo una fuerza dinámica que está moviendo a ese objeto. ¿Qué representa la fuerza dinámica? La fuerza que necesito aplicar al objeto para que se mueva a velocidad constante. Y la fórmula para calcularla es prácticamente igual que la otra, pero tomando en cuenta el factor dinámico. Entonces, fuerza dinámica es igual a el factor dinámico por el peso del objeto, ¿sale? N ya sabemos que es el peso normal. Fd es la fuerza dinámica, también está en newtons, y μd es el factor de fricción dinámico.
Ok, una relación entre esos dos es que siempre el factor de fricción estático para una superficie es más grande al factor de fricción dinámico para la misma superficie, ¿vale? Si hablamos por ejemplo del pizarrón, para yo sacar del reposo al borrador necesito más fuerza que la que necesito para que se mantenga en movimiento. Entonces a eso se refieren esos dos casos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo. Dice, un instante antes de que una viga de madera de 490 newtons comience a deslizarse sobre una superficie de cemento, se aplica una fuerza de fricción estática de 392 newtons y me piden calcular el coeficiente de fricción estático. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar los datos que me da el problema. Según los datos, la viga pesa N, su peso o la fuerza normal del objeto es igual a 490 newton, ¿vale? En dado caso que me dieran el peso en kilogramos, o sea, me dieran kilogramos fuerza o me dieran una masa, yo tendría que convertir eso con esta ecuación, masa por gravedad. En este caso no lo necesito porque ya me lo dan en newton, ¿sale? Dice que se comienza a deslizar sobre una superficie de cemento y se aplica una fuerza de fricción estática o fuerza máxima estática de 392 newton y me piden calcular el coeficiente de fricción estático. ¿Cuánto vale? Ok. ¿Qué fórmula puedo utilizar? La fórmula para el estático nada más tenemos dos. La primera dice que la fuerza máxima estática es igual al coeficiente estático por la fuerza normal del objeto. Si se dan cuenta, yo conozco la fuerza máxima estática y conozco también N, que es la fuerza normal del objeto. Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer es despejar el coeficiente de la fórmula. Vamos a hacerlo. N está multiplicando el coeficiente, pasaría dividiendo y me queda de la siguiente manera. Me queda coeficiente de fricción estático es igual a la fuerza máxima estática entre el peso normal del objeto. Vamos a sustituir para encontrar eso. 392 newtons, que vale la fuerza máxima estática, entre el peso del objeto en newtons, que son 490 newtons. Vamos a hacer esa operación con la calculadora y con eso vamos a determinar nosotros ese coeficiente. Entonces ponemos 392 entre 490. Esto nos da un coeficiente de 0.8. 0.8. ¿Qué quiere decir esto? Si se fijan, newton entre newton se eliminan, no tiene unidades el coeficiente. Significa que yo para mover esta viga tengo que aplicar una fuerza que es el 80% del peso de la viga, ¿sale? ¿Por qué? Para vencer esa fricción que hay entre la viga de madera y el cemento. Muy bien, vamos a ver el segundo ejemplo. Dice, para que un bloque de madera cuyo peso es de 60 newtons se desplace a una velocidad constante sobre una mesa de madera, se aplicó una fuerza de 21 newtons y me pide calcula el coeficiente de fricción dinámico. Entonces vamos igual a empezar por los datos. Si se dan cuenta, ahora dice que el bloque se está moviendo a velocidad constante, entonces necesitamos aplicar una fuerza constante para que se pueda seguir moviendo a velocidad constante. Muy bien, entonces vamos a ver. Dice que los datos son que el bloque pesa 60 newtons y se aplicó una fuerza. En este caso, como se está moviendo, sería una fuerza dinámica de movimiento para que se siga moviendo de 21 newtons. Y me está pidiendo calcular el coeficiente de fricción dinámico.
Para esto vamos a ocupar la segunda ecuación, la que es de fuerza de fricción dinámica. Dice que la fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente dinámico por la fuerza normal del objeto o por su peso, ¿sale? Igual que en el ejemplo anterior, nosotros conocemos la fuerza y conocemos el peso, lo que no conocemos es el coeficiente, por lo que lo vamos a despejar. N está multiplicando, pasa dividiendo y me queda el coeficiente de fricción dinámico es igual a la fuerza dinámica entre el peso normal del objeto. Vamos a sustituir los datos que tenemos. Tengo que la fuerza dinámica son 21 newtons y el peso del objeto son 60 newtons. Vamos a hacer esa operación. 21 entre 60. El coeficiente es de 0.35. Y si se dan cuenta, newton con newton se hacen uno y se eliminan. Entonces, como se pueden dar cuenta, la fuerza que necesitamos para que un objeto se mantenga ya moviéndose a una velocidad constante es menor a la que necesitamos para sacarlo de su estado de reposo, ¿sale? Y en la vida normal hay varias formas sencillas de calcular los coeficientes entre dos superficies. Una de ellas es usar un dinamómetro y nosotros podemos con el dinamómetro pesar cuántos newtons pesa el objeto y después con el mismo dinamómetro ponemos el objeto sobre la superficie que queremos calcular el coeficiente y lo jalamos a velocidad constante y con eso estaríamos obteniendo esto, la fuerza dinámica y la fuerza normal, y con ellas dos podemos calcular el coeficiente. Lo mismo podemos hacer para el coeficiente de fricción estático. Lo que tenemos que hacer es jalar el objeto y ver la fuerza máxima que ejercemos antes de que se mueva. Moviéndose ya cambió a dinámico, ¿sale? Entonces, así de sencillo es esto, chavos.